Amén. Soberano Dios y Padre nuestro, nuevamente en este santo día, sus hijos estamos gozosos, Señor, de venir a estudiar su santa palabra, de venir buscando ese alimento espiritual que fortalezca nuestra fe cada día. Gracias, bondadoso Señor, por permitirnos nuevamente reunirnos, nuestros hermanos, sus familias y quienes tengan en sus casas como invitados. Gracias porque también sabemos que muchas otras personas van a escuchar en este canal los estudios que se tienen cada día y especialmente en este santo sábado. Gracias, bondadoso Señor, por extendernos tiempo de gracia, por regalarnos cada día la vida, las fuerzas, las energías para seguir adelante. Gracias porque a pesar de nuestras dificultades, nuestros problemas, que cada uno tiene en su cuerpo, en su mente, en su familia, Señor, nos das la fortaleza para seguir adelante. Amén. Gracias por sostener, gracias por levantarnos, Señor. Gracias porque en su palabra encontramos las promesas de que no estaríamos solos. El Señor estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Gracias por ser nuestra roca, nuestro castillo. Gracias, Señor, porque el Señor es todo y debiera ser para cada uno de nosotros, todo en nuestra vida. Padre bueno, dejamos en sus santas manos las actividades de este santo día, los estudios, los cantos, las alabanzas que elevaremos, Señor, las oraciones para darte gloria, honra, porque el Señor, Dios Todopoderoso, lo merece todo de parte de sus criaturas. Todo esto, Señor, lo expresamos, lo suplicamos, lo rogamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga y gracias porque nos reunimos nuevamente en este santo día. Amén, hermana, Gracias a la igualmente. misericordia, Amén. Dios la bendiga, hermano. todo ello por la grande misericordia de nuestro Señor. Y bueno, hermanos, vamos a continuar con este maravilloso y precioso estudio que hemos emprendido al haber tomado este libro, la palabra se hizo carne, y hemos transitado por muchas de sus páginas y todos podemos concordar en que ha sido una gran bendición en medio de estas tormentas, estos vientos de doctrinas que arrasan con, que han arrasado con muchas personas, con muchos grupos y están haciendo mucho daño. Damos gracias al Señor, la gloria y la honra a nuestro Dios por permitirnos tener estos materiales, por podernos reunir, apoyarnos los unos a los otros y permanecer en pie en medio de estos vientos de doctrina. Hermanos, vamos a continuar entonces con el capítulo que hemos iniciado ya, creo que allá hace más de 4, 5, 6 sábados, el capítulo 11 de este libro que lleva por título 1895-1896, el contexto inmediato de la carta Baker. El Señor nos ha permitido tener un estudio como debe hacerse los estudios de su palabra, un estudio hecho a profundidad, no por salir del paso, no a las carreras. Hemos ido
paso a paso, lento, pero muy seguros de que lo que estamos estudiando está acorde con el testimonio y con la palabra del Señor. Estamos estudiando el contexto inmediato de la carta Baker, es decir, esos 2 años, 1895-1896. La literatura registra que la carta Baker fue dirigida a este pastor Baker finalizando el año 1895. Y después de que se le dirige la carta en el año 1896, sigue la época de la claridad, de la unidad de doctrina en cuanto a la naturaleza humana caída de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante entraremos en la época de la confusión y será para nosotros igualmente una bendición conocer cómo empezó esa época de confusión y que la estamos viendo ahora en toda su plenitud. Entonces habíamos quedado el sábado anterior en la cita que dice: Jesús Cristo vino al mundo en ese estado de debilidad. Jesús Cristo vino al mundo en ese estado de debilidad de la carne humana. Y en esa carne, como hombre, listo. Y en esa carne, como hombre, él peleó la batalla con Satanás. Ahora, cuando este segundo Adán viene en carne humana, justo en el punto en que Satanás ha traído a toda la raza por el pecado, y ahí, en todas estas debilidades, entró en el combate. Y Satanás nunca puede decir que eso no es justo. Él no puede hacerlo. No puede decir que eso no es justo. ¿Por qué? Porque Cristo permaneció en la debilidad de la carne a la cual Satanás ha traído al hombre. Cristo vino en la misma debilidad que Satanás ha traído a la raza. Es una cita que está en el boletín de la Conferencia General de 1895, Alonzo T. Jones. Hermanos, Satanás sabe que el Señor vino en carne humana, en naturaleza humana caída, y por eso no podrá decir jamás que eso es injusto. Si lo ha dicho de que la ley no se puede guardar, pues es una de sus tramas, de sus ardides, para seguir engañando a la humanidad, pero él lo sabe muy bien. Y hay una evidencia en el espíritu de profecía donde él se alegró. Él se alegró cuando supo que el Señor Jesús iba a venir a este mundo y en la forma en que iba a venir. Y se alegró, ¿por qué? Porque dijo: así como he vencido a estos pobres seres humanos, igualmente a él lo venceré. Y hemos leído atrás citas donde el espíritu de profecía nos relata que cuando Adán fue tentado, pues Adán no tenía sobre su cuerpo ni sobre su mente ninguno de los efectos del pecado, porque no había pecado en el mundo. Sobre él estaba todo el vigor físico, mental, moral. Pero el Señor Jesús dice aquí que cuando él viene como este segundo Adán, entra en el punto. ¿En cuál punto? En el punto en que Satanás ha traído a toda la raza por el pecado. Aquí estaba repitiéndonos, enfatizándonos nuevamente que Él es el autor del pecado y que toda esta degradación que ha venido sobre la raza humana, Él
Él es el que la ha traído. Y el Señor Jesús entra en ese punto, y lo hemos repetido muchas veces. ¿En cuál punto? Ya casi 4000 años de pecado habían transcurrido en la humanidad. Por eso no puede decir que que Dios espere de la raza humana vencer, porque Él sabe muy bien que sí podemos vencer, pero por eso se ha esforzado durante todos estos casi 6000 años en inventar trampas, ardides y una cantidad de engaños para enredarnos a la humanidad. Acá lo afirma, el Señor Jesús permaneció en la debilidad, en la misma debilidad de la raza humana a la cual Satanás la ha traído. Y Cristo vino en la misma debilidad de esa raza humana. Hermanos, yo los invito a que también ustedes expongan sus puntos de vista, sus aportes, y hagamos pues de esta forma. Yo sé que hay muchos aportes valiosos que ustedes pueden hacer, pueden aquí compartir con nosotros. Yo no puedo mirar quiénes están en la sala porque pues estoy acá con el celular, pero un hermano que por favor nos comparta la segunda cita, la segunda referencia. Veo acá la hermana o el hermano Andrés Chalá, el hermano Humberto, el hermano Jairo, Marta Orozco, Mónica Sánchez, el hermano Sebastián, Zoraida, hay uno que aparece con el nombre de Equipo. ¿Quién de nuestros hermanos nos puede compartir la lectura del segundo? Bueno, en el segundo dice, digamos, la misma afirmación y referencia de lo que acabamos de decir. Jesús vino aquí al territorio de Satanás y tomó la naturaleza humana en el punto en el que el propio Satanás la ha traído. Nuevamente estamos enfatizando. El Señor Jesús entra en este territorio. ¿Cuál es el territorio de Satanás? En el que él era el príncipe, era su territorio, ¿no? Cuando el Señor Jesús viene a esta tierra, a este planeta, y lo hace a través del nacimiento, como hemos nacido todos los seres humanos que poblamos este planeta, con esa naturaleza humana en el punto, o sea, con toda la carga que significan 4000 años de pecado, las toma el Señor Jesús con todas sus debilidades. Y Él puso a un lado el cuerpo de carne, destruyendo la enemistad en la carne pecaminosa. El Señor prometió allá en Génesis 3:15 que Él pondría enemistad, porque esa enemistad hacia el pecado no nace de nosotros, nunca va a nacer, porque de nosotros no sale absolutamente nada bueno, si no es porque el Señor no lo implanta. Por eso dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre ti y la serpiente. Y nosotros, como no podemos, el Señor es el que nos coloca, nos implanta esa enemistad. Y el Señor, en esa carne pecaminosa, destruye esa enemistad. Es decir, Él está dispuesto a colocar en nosotros, a quitar esa enemistad hacia Dios y poner esa enemistad hacia el pecado, hacia el autor del pecado. Y Él dice, conquistó todas las tendencias, Él conquistó todas las tendencias que nosotros debemos conquistar, y Él las conquistó en carne pecaminosa. Y hemos leído, hemos estudiado cómo lo hizo el Señor Jesús,
con qué recursos contó el Señor Jesús y son los mismos que están a disposición nuestra. Bueno, ahora si hay algún hermano o hermana que quiera compartirnos la lectura que sigue, donde dice, en su encarnación. En su encarnación, su Él fue humano en el más amplio sentido, porque Él tuvo carne pecaminosa con todas sus tendencias acumuladas para el mal. No nos es imputado como pecado que nazcamos en carne pecaminosa o que seamos tentados en esta naturaleza, porque Cristo voluntariamente asumió esta naturaleza y fue tentado en ella, pero sin pecado. Él asumió nuestra carne pecaminosa con sus tendencias pecaminosas inherentes. Ujú. ¿Qué nos puede Sebas aportar de esta preciosa cita que está en Signos de los Tiempos eh, por J.H. Starbuck del año 1895? Bueno, dice, en su encarnación, Él fue humano en el más amplio sentido. Cuando uno dice que en el más amplio sentido podríamos buscar un sinónimo y decir, Él fue humano en su totalidad, ¿no? El más amplio sentido quiere decir la totalidad. Vuelve nuevamente y es claro para nosotros que Jesús fue humano, es decir, en su parte de lo que corresponde a la naturaleza humana, fue totalmente humano, con todas las tendencias que la humanidad hasta ese momento, casi 4000 años de pecado, ¿cierto? De desobediencia del hombre a Dios, venían en él, ¿sí? Acumulado. Ujú. Sí, de lo contrario, ¿cuál sería como la importancia de decir cuál es la genealogía de Jesús? Si él no fuese humano en el más amplio sentido y hubiese sido diferente a nosotros en su naturaleza humana, ¿por qué recordar que él venía de una generación que traía sobre sí un montón de manchas de pecado, de defectos de carácter y de faltas, de fallas que de una u otra manera terminan siendo hereditarias si no se acude al Señor? Entonces, en el más amplio sentido, dice él fue humano, ¿sí? Y después de decirnos que él fue humano, dice que el hecho de que uno nazca con la naturaleza con la que nacemos nosotros, no quiere decir que seamos pecadores, ¿sí? El hecho de que seamos tentados por esas tendencias que son quizá hereditarias o propias a la carne, no quiere decir que seamos pecadores, ¿sí? Todo eso debe ser vencido, pero Jesús nació humano en el más amplio sentido, ¿cierto? Y después, sí, ya dice que no es pecado que uno nazca con esa carne pecaminosa, ¿sí? O que naturalmente, por haber nacido en esa carne pecaminosa, seamos tentados en esa carne pecaminosa, ¿cierto? Pero que Jesús voluntariamente asumió esa carne, esa naturaleza, ¿sí? Y fue tentado en ella. Sí, no es que Jesús humanamente hubiera querido o se hubiera metido en la tentación, no, sino que al asumir esa naturaleza, pues fue tentado por Satanás en esa naturaleza. No tendría sentido que Satanás intentase tentar a Jesús en una naturaleza que fuese diferente a la de nosotros, donde él no hubiera podido pecar. En ese sentido estaría como esquizofrénico, loco, fallando la escritura, al decirnos que Jesús fue tentado en todo, ¿sí? Es decir, que si el tentador le tentaba en todo, era porque él tenía la seguridad y la certeza y conocía a profundidad que la naturaleza de la parte humana con la que había nacido Jesús era una naturaleza con tendencias al mal. Eso es lo que yo puedo entender ahí. Y luego hace la claridad de que Jesús no tuvo pecado, ¿sí? Fue tentado, nació de una carne pecaminosa, ¿sí? Y sus tendencias pecaminosas inherentes a esa carne, pero no cometió pecado.
Gracias, Sebas. Sí. Hay una cita que mucho más adelante la encontraremos en este estudio del espíritu de profecía que está en la carta 106 de 1896. O sea, ya después de que fue escrita y dirigida la carta al pastor Baker, donde la profeta del Señor dice: no fue una humanidad imaginaria, que quizás de eso se está valiendo el enemigo para entrampar a toda esta gente que está alzando su voz, pregonando que no se puede vencer, que no se puede guardar la ley. Bueno, Jesús tampoco, que Jesús no vino en la naturaleza humana caída, sino la de Adán antes de pecar. Ella dice, no fue una humanidad imaginaria, no nos estamos imaginando. Ella dice, como para que creyesen que era hombre, pero no siendo en verdad. Eso lo hemos mencionado, esto no sería entonces una mentira la palabra del Señor. No fue una humanidad imaginaria como para que creyesen que era un hombre, pero no siéndolo en verdad, la que Cristo tomó sobre sí mismo. Él tomó la naturaleza humana y vivió en la naturaleza humana. Es una cita del espíritu de profecía perteneciente a este periodo de claridad, a este periodo de unidad en esta doctrina. ¿A algún hermano? Yo escuché también a una hermana que iba a hacer algún aporte. Bueno, otro hermano o hermana que nos lea la que sigue. ¿Cuál era la naturaleza de la carne que él tomó? ¿Cuál era la naturaleza de la carne que él tomó? Él tiene que haber tenido el mismo tipo de carne que nosotros tenemos. Jesucristo tomó carne pecaminosa. Sí, lector. Él, bendito Hijo de Dios, tomó su morada en carne, con los mismos deseos que usted tiene en su carne. Entonces aquí el pastor Durlan. Durland le está afirmando a sus oyentes, bueno, quizás era un sermón, digámoslo así. Sí, tengan la plena de seguridad que el bendito Hijo de Dios tomó su morada en la carne, con los mismos deseos que usted tiene en carne. Porque él al tomar la naturaleza caída, obviamente tenía que tener los mismos deseos, ¿cierto? Tener las mismas propensiones a pecar, las mismas pasiones y propensiones, ¿sí? Naturales que nosotros tenemos. Entonces, aquí él afirma, ¿sí? Que nosotros tenemos los mismos deseos de la carne, no de que él haya deseado, por poner un ejemplo, a una mujer. Satanás lo tentó en todos los aspectos, en todo, absolutamente todo, y aún más que a nosotros, pero Cristo, sabemos ya que se mantuvo firme, pues no fuera coherente que Cristo hubiera tomado una naturaleza impecable y fuera incapaz de pecar, y Cristo Satanás para qué lo iba a tentar. Entonces Satanás tenía la certeza que Cristo estaba en las mismas condiciones que nosotros. Otra cosa también, como dice el verso anterior, tener una naturaleza pecaminosa no es pecado. Pecado es cometer el hecho, cometer el pecado en sí. Que le lleguen a uno malos pensamientos no es pecado. Pecado es quedarse contemplándolos, llevándolos a cabo, em, digamos, meditando en ese mal pensamiento. Entonces, para eso es la oración. Tenemos el ejemplo de Cristo, que Cristo se mantuvo en comunión con el Padre. Como nosotros también, si nos mantenemos en comunión con Dios, ¿sí? En la oración continua, orar sin cesar, pues no caeríamos. ¿Pero por qué caemos? Sí, porque descuidamos la comunión con Dios. Cristo no la descuidó y por eso nunca cayó. Gracias, hermano. Gracias, hermana Ángela. Sí. Entonces, en
referencia anterior que nos leyó Sebastián, no nos es imputado como pecado el que nazcamos en carne pecaminosa. Entonces, ahí nuevamente nos está reforzando la idea de que no existe ningún pecado original, ¿no? Igualmente, hermana Ángela, cuando leemos esta expresión del pastor Durlan, donde dice, sí, lector, el bendito Hijo de Dios tomó su morada en carne, con los mismos deseos que usted tiene en su carne. ¿Esto a qué nos debe llevar? ¿A qué nos debe conducir esta frase expresada por el pastor Durlan? Sí, El hermana. bendito. Sí, o sea, las falencias que nosotros tenemos en la carne, o sea, que venimos ya con esas falencias, no es pecado. Pecado es, como habíamos dicho ya muchas veces, es ceder a esas tentaciones, ¿sí? Cometer en sí el pecado. O sea, él vino con esa carne débil, como la que nosotros tenemos, ¿sí? Y aquí dice el bendito Hijo de Dios, está hablando de su parte divina, y luego dice, tomó su morada, ¿sí? En su parte humana. O sea, hizo la morada en un cuerpo humano con esas mismas desventajas que nosotros tenemos. Gracias, hermano. Sí, además de esto, pues eso nos da, nos llena de esperanza, ¿no? De que el Señor al venir a morar aquí, en esa naturaleza como la nuestra, nos da la esperanza de que sí podemos vencer si hacemos nuestra parte, ¿no? Si estamos en comunión, queremos vencer, le pedimos la ayuda diariamente a nuestro Dios. Además, también nos lleva a gratitud, a mirar que nosotros unas criaturas y Él el Creador, lo único que debemos al Señor es darle gloria, la honra, la alabanza a todo momento a Él, por todo, por absolutamente todo. Bueno, vamos entonces a la otra lectura del pastor Durlan, que también la encontramos en Signos de los Tiempos del año 1895. Dice, nadie podrá nunca estar apto a explicar cómo el Hijo de Dios pudo dejar el cielo y venir a esta tierra y nacer como nace la humanidad caída. En ningún momento estamos pretendiendo que estar explicando cómo el Hijo de Dios pudo dejar el cielo y venir a esta tierra. Lo único que nosotros hemos expresado es que Dios es amor y por infinito amor hacia estas criaturas, Dios da a su Hijo y permite que deje el cielo y venga a esta tierra y nace como nace la humanidad caída. Nosotros no podemos explicar eso. Él tiene que tomar la misma carne que el hombre tuvo después de la caída. Y ya no lo han explicado por qué. Y vamos a encontrar citas donde nuevamente nos enfatizan por qué Él tiene que tomar la misma carne que el hombre tuvo después de la caída. Él no tomó la naturaleza de los ángeles, ni la naturaleza del hombre antes de la caída. Si Él hubiese tomado la naturaleza de Adán antes de la caída, Él no habría estado bajo la sentencia de muerte que ha pasado sobre todo ser humano. ¿Por qué todo ser humano está bajo la sentencia de muerte? La paga del pecado es la muerte. Recordemos que allá en Génesis
creo que es aquí, aquí 2:16, el Señor dice, y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Y ya sabemos todo lo que continúa el relato. Hay una sentencia de muerte para todo ser humano, porque como dijo la hermana Ángela, la paga del pecado es la muerte. Pero entonces alguien puede decir, pero Cristo no pecó. Entonces, si el Señor Jesús estuvo bajo la sentencia de muerte y murió, entonces tuvo que ser pecador. Entonces, ¿qué pasó con el Señor Jesús? ¿Cómo le responderíamos, hermano? Solo que el Adelante. Señor Jesús, solo que el Señor Jesús es nuestro garante por ser Él el que nos representa. Él tenía que tomar todos los pecados nuestros, y al tomar todos los pecados nuestros, de hecho, necesitaba morir. Ese es el pequeño aporte que puedo hacer. Gracias, hermano. ¿Otra hermana iba a hablar? Sí, hermana Genis, afirmando un poquito lo que dice el hermano Andrés. Sí, recordemos el sacrificio del corderito. El corderito no había pecado. El que había pecado era la persona que llevaba el corderito al tabernáculo para ser sacrificado. Y luego de llevarlo allá, simbólicamente se le traspasaba el pecado al corderito. Entonces, como Cristo es nuestro sustituto, como lo dijo ya nuestro hermano, Cristo debía de morir, no porque él haya cometido pecados, sino porque él fue cargado con los pecados de la humanidad, así como era cargado el corderito inocente, sin mancha, que representaba a Cristo, ese cordero inocente, sin mancha, impecable, o sea, la vida de Jesús impecable. Entonces, automáticamente, pues el animalito pasaba a morir en vez del pecador. Entonces, Cristo debía de cargar con la culpa de todos, y al estar cargado de pecado, debía inmediatamente morir y cumplirse el símbolo, el símbolo que, o sea, cumplirse, porque con los símbolos se anunciaba la muerte del Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Gracias, hermano. Sí, realmente el Señor Jesús fue cargado con todo el peso del pecado de la humanidad, antes de Él y después de Él. Nosotros no habíamos nacido cuando el Señor Jesús estuvo cargado de nuestros pecados allá en la cruz. Y hay un versículo, creo que es en Corintios, donde dice que se expresa la idea de que así la humanidad pasada, muchos no habían arrepentido y muchos ahora no se hayan arrepentido. El Señor Jesús fue cargado con esos pecados y esa carga de pecado la sufrió. Nosotros hemos leído los 3 últimos días de nuestro Señor en agonía, con gotas de sangre como sudor, en agonía por esa carga tan angustiosa que llegó a clamar, a sentirse como si el Padre lo hubiese abandonado, como si estuviera como, es decir, olvidado totalmente del Padre. Entonces, Él no habría estado bajo la sentencia de muerte que ha pasado todo ser humano si no hubiese tomado la naturaleza de Adán después del pecado. Él no poseyó las pasiones de nuestra naturaleza caída. Ya sabemos a qué pasiones nos referimos, ¿no? No a las inherentes que vienen con una naturaleza humana caída al nacer. Él no poseyó las pasiones de nuestra naturaleza caída, provenientes de haber vencido por el pecado, de haber sido vencidos por el pecado. Las pasiones nuestras que hemos sido vencidos antes de conocer todas estas verdades, y aún nosotros todavía tenemos debilidades que tenemos que estar en esta lucha que el Señor Jesús nos va a ayudar a vencer. Él no poseyó esas pasiones que
que provienen de haber sido vencidos por el pecado. Pero la carne que él tomó luego habría tenido todas las pasiones que el pecado ha traído sobre nosotros si es que él hubiese cedido. Pero como él no dio, él no tiene esas pasiones, no las tuvo, esas pasiones que llamamos nosotros pasiones malas o propensiones bajas. Él enfrentó al tentador en la debilidad que es inherente a una carne pecaminosa, a una naturaleza pecaminosa, pero la condenó de tal manera que ella no estaba en condiciones de vencer. Esa naturaleza no estaba en condiciones de vencerlo. Él tomó la carne pecaminosa para que pudiese someter las corrupciones de nuestra naturaleza. Él es nuestro ejemplo. Bueno, ahí terminamos estas citas del pastor Durland de Signos de los Tiempos. Y ahora viene una sección donde la hermana White, lo dijimos al comienzo de este capítulo 11, el primer día que empezamos, el primer sábado que empezamos el capítulo 11, leímos que cuando Elena de White escuchó al pastor W. Prescott en sus sermones allá en Australia, ella expresó gozo por estas palabras que estaba ya escuchando. Y acá nos vuelven a tomar esta parte, ya nos dan más información y dice, el domingo en la noche, allá ese 31 de octubre de 1895, W. Prescott predicó un sermón en la reunión campal de Armadale en Victoria, Australia. Elena de White escuchó este sermón y escuchó también los otros sermones que lo siguieron. Y quedó tan impresionada que ella expresó su gratitud por este mensaje en términos fervientes en diferentes cartas que ella escribe a diversas personas. Pero vienen a contarnos ahora qué ha pasado con estas cartas. Dice, como el White State aún no ha liberado todas esas cartas para que sean publicadas, dice el autor, el pastor Rap Lapson, yo no puedo informárselas a usted con una identificación específica, dándole la ubicación precisa de cada declaración. Y esas cartas no han sido liberadas, se sabe que eso está manejado. Nosotros sabemos cómo está manejado ese White State donde están todas las publicaciones de Elena de White. Pero él sí puede, dice, pero yo puedo, sin embargo, decirle que si el estudiante, o sea, cada uno de nosotros, los que estamos leyendo este material, examina el material que viene a continuación, encontrará disperso a lo largo de ese material expresiones de aprobación del mensaje de Prescott como los que aparecen en las próximas páginas. Entonces, en aquella oportunidad, cuando iniciamos el capítulo 11, decíamos, si W. Prescott, si A.T. Jones, si los que están publicando en estos 2 años, que los han llamado 1895, 1896, en esos 2 años hubo un gran énfasis en el estudio de la naturaleza humana del Señor Jesús, están publicando, están predicando, y en ninguna de ellas, para ninguno de ellos, Elena de White les hace un llamado, una corrección. Ella, al contrario, cuando escucha estos sermones, expresa su gratitud y lo evidencia a través de cartas que le escribió a muchas personas. Y aquí, por ejemplo, nos mencionan que está en el mensaje 19, en el mensaje 23 de 1895, en cartas
2532 de 1895, la Review and Herald en enero de 1896, Mensajes 47 y 52 de 1895, Carta W83 y W84 también del mismo año. Entonces, ahí están estas referencias dadas por el autor del libro para poder mirar todas las expresiones de gozo y de gratitud que Elena de White expresa para, es decir, no hubo en ningún momento correcciones o llamados a las diferentes publicaciones que se estaban haciendo en la Review and Herald y en otros periódicos, en otras formas que tenían de publicaciones, o a los pastores que estaban en esa época, en estos 2 años, predicando, publicando. Dice el autor, después de leer las expresiones de aprobación que se encuentran en estos materiales, el estudiante querrá leer el sermón de W. Prescott, el cual viene inmediatamente después. Ya en la página 51 del libro hay un título que dice La palabra se hizo carne por el profesor W. Prescott, y ahí está todo el sermón, como todo este libro, interesante, maravilloso, es decir, nos deja por la misericordia del Señor muy firmes en la fe, en esta doctrina de la naturaleza humana del Señor Jesús. Y ya hemos visto que al aceptar esta doctrina correcta de que el Señor Jesús vino en naturaleza humana caída, hay una cadena también que se ha alterado para quienes no han aceptado esta verdad y están en el error. He estado escuchando un discurso dado por el profesor Prescott. Fue un poderoso apelo al pueblo. Bueno, acá dan el nombre de una persona que hace como las veces de escritor, de escribano. Dice, Maggie Hare está anotando el discurso del profesor Prescott y mis charlas. Esto lo está expresando, creo que es la hermana White, para que sean publicados. Sus sermones nunca podrán ser los mismos, me temo, como cuando son dados por el propio predicador, porque las palabras son dichas con la demostración del Espíritu y con poder, y su rostro está encendido con la luz del cielo. La presencia del Señor está en nuestro mensaje día a día. La palabra obedecida es vida y fe y salvación para todos. La palabra obedecida es vida, fe y salvación para todos. El Señor Jesús expresó, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice, me siento tan agradecido. Entonces no es la hermana White, sino un pastor que está expresando esto y dice, me siento tan agradecido por estas palabras, ¿por cuáles? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque si no fuese posible para nosotros obedecer los mandamientos de Dios, pues estas palabras no habrían sido dichas. Cuando el Señor Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, debemos tener la seguridad que si no fuese posible para nosotros obedecer los mandamientos, el Señor no hubiera dicho esas palabras. Estas palabras están en cursiva, por eso Él dice, el énfasis es mío, a través de Cristo Jesús, dándonos gracia, dándonos el poder, podemos guardar la ley de Dios. Yo estoy leyendo, hermanos, pero interrumpan con toda tranquilidad para sus aportes.
El Señor ha visitado a Prescott en una manera especial. Le ha dado un mensaje especial para el pueblo. La verdad fluye de él en ricas corrientes. Las personas dicen que la Biblia ahora les es una nueva revelación. Aquellos que desde la reunión de Minneapolis, ya en 1888, aquellos que desde la reunión de Minneapolis han tenido el privilegio de escuchar las palabras dichas por los mensajeros de Dios, Alonzo T. Jones y E.J.W. Wagoner y W. Prescott, luz del cielo ha estado brillando. La trompeta ha sonado con el sonido correcto. Luz ha estado brillando sobre la justificación por la fe y la justicia imputada. Hermano, la luz ha estado brillando sobre la justificación por la fe y la justicia imputada de Cristo. El Señor ha enviado a Prescott. Él no es un vaso vacío, sino que está lleno de tesoro celestial. Él ha presentado verdades en un estilo claro y simple, rico en alimento. W. Prescott ha estado dando las palabras ardientes de la verdad como yo las he escuchado de alguien en 1844. La inspiración del Espíritu Santo está sobre él. Prescott nunca ha tenido tal poder al predicar la verdad. Prescott ha estado derramando el Espíritu Santo desde que ha llegado aquí. Nosotros distinguimos la voz del pastor verdadero, la verdad derramada de sus labios como las personas nunca antes la habían escuchado. Las personas dicen que este hombre es inspirado. Prescott ha hablado muchas veces en el campamento de Armadale bajo la inspiración del Espíritu Santo. Las personas quieren copias impresas del mensaje de Prescott. Ellos actuaron como un rebaño de ovejas con hambre. Clamaron por una copia. Ellos quieren leer y estudiar cada punto que ha sido presentado. La mente de Prescott ha sido fructífera en la verdad. Que Dios pueda guiarnos en toda verdad. ¿Qué decimos ante todo esto, hermanos? Hermana Argenis, un feliz sábado, hermanita. Créame Gracias, que hermano. cuando yo leo esto, me hago varias preguntas. Me hago varias preguntas y de verdad me impacta esto que yo leo aquí. Hermanita Argenis y hermanos, nosotros cada vez que predicamos hacemos una claridad y decimos que nosotros aceptamos los escritos de nuestros pioneros, fieles, que murieron fieles, o de nuestros pioneros hasta cuando fueron fieles. Si una persona leyera estas frases que expresó la hermana White de W. Prescott, de Wagoner y de Jones, así como ella se refiere a los tres, diría que estos pioneros hay que leerlos y hay que obedecer todo lo que ellos dijeron. Y inclusive habría que aceptar lo que ellos escribieron hasta después de los años del año 1915 en que murió la hermana White. Entonces, lo que a mí me conmueve en este momento es, primero, ojalá se dijera esto que acabamos de decir
leer, perdón, esto que acabamos de leer, ojalá se dijera de alguno de nosotros. ¿Te gustaría, hermano, que esto que acabamos de leer se diga de ti? Se diga de ti, que alguien diga de ti esto que acabamos de leer del escrito, ¿verdad? Sería muy interesante leerlo o decir que esto que estamos leyendo se dijera de alguno de nosotros, ¿cierto? Para la gloria de Dios. Lo otro es que la hermana White murió y en el cielo, cuando ella resucite en el mensaje del tercer ángel y no vea a Prescott, ni vea a A.T. Jones, ni vea a Wagoner, se va a llevar una sorpresa. Y el Señor Jesús le va a mostrar en el juicio que vamos a hacer nosotros en el cielo de comprobación, le va a mostrar que ellos tristemente, a pesar de todo esto, cayeron en apostasía. Todo lo que la hermana nos ha leído de A.T. Jones es bienvenido, lo aceptamos y lo aprobamos porque él lo escribió en su tiempo cuando era fiel. Todo lo que dijo la hermana White de Prescott lo aceptamos y de Elliot J. Wagner lo aceptamos y lo creemos porque ella habló en el tiempo que ellos eran fieles. Pero el justo se apartó de su justicia. Y el libro de Ezequiel dice que cuando el justo se aparte de su justicia, ¿qué le va a pasar? Morirá por ello. Entonces, hermanos, esto como que nos conmueve para pensar que nosotros debemos conocer la historia, además de que estos hombres escribieron tanto así que la profeta dijo, este hombre está inspirado por el Espíritu Santo. Tanto así que nosotros no podamos confiar en los seres humanos porque quizás hoy somos fieles y mañana el diablo nos hace tropezar. Entonces, esas dos cositas, hermanos. La primera es que ojalá cada vez que nosotros presentemos la verdad, se diga de nosotros para la gloria de Dios estas cosas tan bonitas que dijo la hermana White sobre estos hombres, especialmente sobre Prescott. Y lo otro es que estos escritos hay que leerlos en su momento y en su lugar. Esto lo dijo ella cuando Prescott era fiel, era fiel. Lamentablemente él fue de los que cayeron en apostasía después de A.T. Jones, ¿sí? Porque fue Kellogg, luego se le unieron a él A.T. Jones y Wagoner, y después Prescott cayó en apostasía en cuanto a lo que él habló sobre la divinidad y sobre el Espíritu Santo. Lamentablemente él terminó en apostasía. Por eso nosotros debemos leer los escritos de la hermana White y de los pioneros, teniendo en cuenta el tiempo y el momento en que ellos escribieron. Gracias, hermanita Argenis. Gracias, hermano Carlos. Y esto también pues nos debe llevar a ser cada día muy cuidadosos en irnos a entrar por caminos que de pronto uno no los ve peligrosos. Y cómo podríamos decir cómo podríamos representar esos caminos, ¿no? Muy cuidadosos en la lectura. Mirar, como nos decía Sebastián hace 8 días, ¿qué voy yo a introducir a mi mente? ¿Quién es el autor?
ser muy cuidadosos con las personas que nos rodeamos, porque la influencia de las amistades uno a veces pues las considera como que de poca importancia, pero todo es importante cuando se trata de nuestra salvación. Ser muy cuidadosos, no sentirnos, como dice el apóstol Pablo, no sentirnos pues firmes, ya contra, soy como un muro, a mí no me entran las flechas, no me entran nada. No sentirnos seguros, sino más bien cada día depender y escondernos roca, ¿no? Entonces, ser muy cuidadosos, ser muy celosos en todas las cosas que nos rodean, tener cuidado con las personas, tener cuidado con lo que escuchamos, tener cuidado con lo que estamos viendo, con todo, absolutamente con todo. Bueno, entonces, hermanos, si no hay algún aporte de mis hermanos frente a esto que escuchamos, entonces vamos a continuar con lo que pasó aquella noche del 31 de octubre de 1895 allá en Australia. Dice, en la noche del 31 de octubre, el profesor Prescott dio una lección valiosa como oro precioso. La tienda, el lugar donde estaban reunidos, la carpa, entiendo yo que era, estaba llena y muchos quedaron afuera. Todos parecían estar fascinados con la palabra a medida que él iba presentando la verdad en líneas tan nuevas para aquellos que no eran de nuestra fe. La verdad fue separada del error y hecha a través del Divino Espíritu brillar como preciosas joyas. Habían personas nuevas que no conocían, que quizás tenían doctrinas falsas en cuanto a la naturaleza del Señor Jesús, o para algunos esto era un tema nuevo. Se mostró que la perfecta obediencia a todos los mandamientos de Dios es esencial para la salvación de las almas. La obediencia a las leyes del reino de Dios revelan lo divino en lo humano. La obediencia a las leyes del reino de Dios revelan lo divino en lo humano, santificando el carácter. Porque la obediencia a los mandamientos no es por nuestro poder, por nuestra fuerza, porque yo me esfuerzo, no, es por la gracia, el poder que viene de lo alto. Cuando se habla de la naturaleza del Señor y que uno escucha a los pastores predicar que no va a haber una generación que el Señor va a encontrar preparada, en donde ya no, como dice en Apocalipsis, no fue hallada en ellos, en su carácter, mentira, pecado, que va a ser una generación victoriosa. Ellos dicen que eso no va a ser posible, por lo tanto están diciendo, no es necesario la obediencia a los 10 mandamientos porque el Señor cuando venga nos va a transformar y ya dejaremos de ser lo que somos, pecadores y rebeldes. ¿Escuché a algún hermano que quería hablar? Bueno, el Señor está trabajando con poder a través de sus siervos que están proclamando la verdad. Y Él le ha dado al hermano Prescott un mensaje especial para el pueblo. El poder y el espíritu de la verdad vienen de labios humanos en demostración del espíritu
y del poder de Dios. Es decir, esto que están diciendo de Prescott, la forma como está en esas conferencias predicando, ese poder y ese espíritu de la verdad vienen de labios en demostración de que es el espíritu y el poder de Dios el que está actuando en esa persona. El Señor ha visitado al hermano Prescott de una manera extraordinaria, de una manera notable. Estamos seguros que el Señor lo ha dotado con su Santo Espíritu y la verdad está fluyendo de él en ricas corrientes. No podemos hablar de todas las reuniones en particular, pero todas han sido caracterizadas por el espíritu de ir atrás de la verdad en algunas personas. Esto está en la Review and Herald de 1896. Entonces, hasta aquí terminan todas las expresiones del espíritu de profecía, todo lo que comentó cuando se escuchó a Prescott en varios de sus sermones. Y nos dicen que las siguientes páginas de este libro contienen el sermón predicado por W. Prescott el domingo en la noche del 31 de octubre allá en ese campamento de Armadale en Victoria, en Australia. Fue publicado en un periódico que llamaban creo que es Eco Bíblico, el Eco Bíblico, del 6 de enero de 1896, en las páginas 4 y 5, volumen 2, el número 1 y el número 13, de enero de 1896, página 12, volumen 1, volumen 2, número 2. Hermano Carlos, yo no encontré qué significa los itálicos y la numeración es mía. No sé, Seba, si me pudiera, ¿qué significan los itálicos? El estudiante querrá estudiar cuidadosamente tanto el sermón como los comentarios de Elena de White al respecto, en vista del hecho de que inmediatamente después de haber escuchado el sermón, ella escribió la famosa carta cuya referencia está en la sección 3, que ya nosotros la estudiamos, el uso de términos, pasiones y propensiones en los escritos de Elena de White. Entonces, después de que ella, la hermana White, escucha los sermones de Prescott, que eso fue en el 31 de octubre de 1895, ella dice que inmediatamente después de haber escuchado ese sermón, nos relatan la historia que ella escribió la famosa carta al pastor Baker. Hermano Carlos, son las 10 de la mañana. Empezamos con el sermón del pastor W. Prescott. Hermanita, bueno, yo al respecto de la pregunta que usted nos hizo sobre los itálicos y la numeración, donde el autor de este libro, el que está escribiendo este libro, el hermano, el pastor Ralph Larson, hace la aclaración. En este caso, él está citando una bibliografía, ¿cierto? Donde él dice las siguientes páginas contienen el sermón predicado por W. Prescott el domingo en la noche y bueno, y él en esas páginas que van a venir dice que él ha puesto unos itálicos y una numeración a nivel personal. Yo creo entender que la paginación que él va a hacer sobre este escrito es de él y algo que él ha resaltado y algo que él ha comentado. Hermana, estoy con un problema acá y es que no sé qué pasó al PC y no me deja compartir la pantalla hace unos 5 minuticos. Yo Sí, quisiera, acá ratos.
No sé si es la señal o si es algo que esté pasando quizás con, con, con la sala de Zoom. Entonces, no sé, hermanita, tenemos ese inconveniente. Si, Pues yo tengo acá el libro y ahí estoy leyendo. No Hermano sé si Carlos, si los usted hermanos. gusta, me puede enviar lo que va del libro al WhatsApp o al grupo y yo comienzo a compartir pantalla, si me lo permite, yo puedo ayudar desde acá. Sebastián, tendría que enviarte al personal el archivo, ¿cierto? Puede enviarlo si gusta al personal o puede enviarlo al grupo del remanente, hermano Carlos. Si quiere el personal está bien. Sí, bueno, habíamos programado que hasta las 10 durara la escuela sabática. Como vamos a iniciar Ah, el sí, nuevo capítulo, ¿cierto, hermana Argenis? Lo que usted va a iniciar la lectura la tiene allí. eh, ya tiene es lo que, la predicación. exactamente, del hermano Prescott, ¿no es cierto? Y ese es un sermón que Señor. él que él predica y lo va a compartir. Yo pienso que esa parte ya la podemos obviar, ¿cierto? Y dejar para iniciarla con la ayuda de Dios el próximo Santo Sábado en la escuela sabática. Ese es el asunto. Mm, Quisiera que los hermanos, por favor, bueno, terminemos la escuela sabática, hermanita, con la oración y a ver si hasta eso logramos solucionar el impasse. De todas maneras, Sebastián, gracias. Voy a enviarle el archivo para que si no podemos solucionar el problema desde acá para el sermón, para el tema, usted nos comparta pantalla desde allá. Muchas gracias. Oremos, hermanos. Hermanita Argenis, haga el Bueno, cierre y procede a hacer la oración. Antes de orar, si gusta, pues haga el cierre. Bueno, hermanos, entonces ya estamos ubicados de que estamos estudiando estos 2 años, 1895, 1896, años que marcaron un hito, son llamados así porque en esos 2 años hubo mucha producción en sermón, en escritos, en los periódicos, en la Review and Herald, acerca de la naturaleza humana caída del Señor, y en todos esos escritos, en cada uno de los pioneros que estaban en esa época junto con la profeta del Señor, había total unidad en esta doctrina. Y finalizando el año 1895, después de que la hermana White escuchara a los sermones de W. Prescott, ahí lo llaman el profesor W. Prescott, ella escribe muchas cartas expresando el gozo de escuchar estos temas que vinieron a ser para muchas personas que estaban en aquella tienda en aquel 31 de octubre de 1895 escuchando, personas nuevas, personas que no conocían el mensaje o personas que tenían error en esta doctrina, fueron bendecidos con estos estudios, con estas predicaciones. Y después, dice que inmediatamente después de escuchar junto con estas cartas, ella dirige una carta al pastor Baker. Muy seguramente llegaron informes a ella de que había esta persona que estaba enseñando error, absolutamente error en cuanto a la naturaleza humana del Señor. Lo estaba presentando como un hombre común y corriente. Por eso ella en la carta nos llama la atención a través de esta carta dirigida a este hombre sobre no olvidar que el Señor Jesús en acá en este planeta, al nacer de una mujer, como nacemos todos, fue realmente humano, 100% humano, pero que no olvidara que también era 100% divino. Él nunca dejó de ser Dios. Y la expresión que ella utiliza, vistió su divinidad de humanidad. No dejó de ser Dios, pero nunca utilizó
esa divinidad para poder enfrentar lo que nosotros enfrentamos, la tentación, nuestras luchas contra estas pasiones y propensiones inherentes, es decir, con las que nacemos. Entonces, hermanos, hemos leído hoy las expresiones que causaron en Elena de White y en otros pioneros los estudios de el profesor W. Prescott, y dejamos para iniciar en el próximo sábado ese sermón de aquella noche del 31 de octubre de 1895. Es un sermón que nos va a dar también mucha claridad, no solo sobre la naturaleza del Señor, que ya la tenemos a través de todas estas citas de 100 años de Cristología Adventista, sino también claridad en algunos versículos que quizás no han quedado con total claridad. Aquí al estudiar al leer y estudiar este sermón, nos va a dar mucha claridad. Es de que le damos gracias a nuestro Dios, la gloria y la alabanza a Él, porque nos ha permitido el estudio de este libro. Y miremos, hermanos, que en este momento estamos estudiando libros que en este momento de la historia, en este momento de crisis doctrinal, el Señor nos ha colocado en el corazón y a nuestro hermano Carlos estudiar, por ejemplo, este libro, estudiar lo del sábado y la historia del sábado y el domingo, el estudio de lo que está pasando proféticamente. Cada mes el hermano nos está informando de lo que está pasando, cómo avanza la ley dominical, el estudio que se hizo con la hermana Ángela acerca del libro de la oración, lo que se está haciendo con la hermana Marta y la hermana Ángela sobre los temas de salud. Es decir, son cosas o temas que nosotros estamos necesitando, que el pueblo está necesitando fortalecerse en esto para poder compartir estas verdades con quienes no las conocen o con quienes están en el error frente a estas doctrinas. Entonces, hermanos, vamos a arrodillarnos, le damos gracias al Señor por permitirnos reunirnos y estudiar. Bondadoso Padre, soberano Señor, una vez más nuestros corazones llenos de gozo, expresamos nuestra gratitud al Dios del universo, a nuestro Creador, por permitirnos los medios, los recursos para reunirnos y realizar estos estudios de gran bendición para los que estamos en este momento reunidos y para los que han de verlos en este canal. Bendice, Señor, a todas las personas que están escuchando y se han comunicado porque tienen inquietud. El Espíritu Santo ha inquietado sus corazones. Bondadoso Padre, también hemos dejado en sus manos aquellas personas que han recibido material, libros, volantes, Señor, para que el poder del Espíritu Santo inquiete sus corazones y puedan sentir la necesidad de buscar a alguien que les explique, que les enseñe, que puedan entender lo que quizás al leer estos libros o estos volantes no tienen claro. Gracias, bondadoso Señor, por permitirnos poder tener estos libros, estos materiales en nuestras manos y ponerlos en las manos de otras personas. Permítanos, Señor, en el resto de este día, seguir estudiando su palabra, seguir alabando, glorificando su santo nombre. Que el segundo estudio que se va a tener en esta mañana sea dirigido por el poder de su Espíritu Santo. Bendiga a nuestro hermano que va a trazar su palabra y a los que van a escucharla y a los que la escucharán en diferido, Señor. Todo esto lo agradecemos, lo suplicamos
en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.